la mesa directiva califica la inasistencia como injustificada, por lo que se continuará con el trámite de la acusación constitucional. Señalar que no existe infracción de la Constitución para culminar con una conclusión fundamental, que esta denuncia debería ser archivada. Es decir, esto traería como consecuencia que sencillamente la Junta Nacional de Justicia no pueda operar, que le tomaron juramento por 5 años, que el señor Blume al momento de entrevistarla dijo que era por 5 años, que el señor Jorge Alba, integrante de la Comisión Especial, dijo que era por 5 años. Y en consecuencia, esto es clarísimo. No hay unanimidad, como se afirma en el informe de la subcomisión, y que en consecuencia dice que el periodo de permanencia es por 5 años y que el límite de los 75 es para el acceso, no para la permanencia. Y esto es criterio interpretativo. De aceptarse un control político sobre el criterio interpretativo, se estaría afectando la autonomía y la independencia de la Junta Nacional de Justicia y de cualquier órgano constitucional autónomo. Les pido, señores representantes, que archiven este informe y que no acusen a mi patrocinada ante el Pleno del Congreso de la República. Muchas gracias. Sí. Gracias, señor abogado. La única invocación que se hace a la defensa de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia es que se expresen con respeto al Congreso de la República, que es el primer poder del Estado. Es una invocación respetuosa también, señor. Establece pues un mandato de 5 años para los miembros de la Junta Nacional de Justicia que no puede ser interrumpido sin causa expresa. El legislador. Señor presidente, al concluir mi intervención, le solicito, no solamente como ciudadano, sino también como presidente de la Junta Nacional de Justicia que desempeño dicha labor en el presente año, que se archive el informe del señor Medina. Muchas gracias. Así se presentaron la defensa de la Junta Nacional de Justicia en la Comisión Permanente para archivar la recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó su inhabilitación por 10 años de la función pública de cada uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Escuchemos exactamente cómo los defendieron. Tiene la palabra el señor Samuel Abad Yupanqui, abogado de los señores Imelda Julia Tumialán Pinto, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Tomberry Villarán, miembros de la Junta Nacional de Justicia, para ejercer la defensa hasta por 60 minutos. Muy buenos días, señor presidente. En principio quería hacer notar que hará uso de la presentación y pedimos la autorización a la mesa el presidente de la Junta Nacional de Justicia para luego yo poder intervenir. Si usted autoriza, le paso el micrófono al señor presidente de la Junta Nacional de Justicia, el doctor De la Haza. Sí. Doctor Samuel Abad Yupanqui, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del reglamento del Congreso, quien dirige la sesión es la presidencia. Por tanto, yo estoy concediendo el uso de la palabra para que usted ejercite la defensa de la señora Imelda Julia Tumialán Pinto, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Tomberry Villarán, por 60 minutos, a razón de 20 minutos por cada uno de sus representados. Posteriormente, se va a dar el uso de la palabra conforme a la secuencia que ha esbozado la mesa directiva para que ejerciten su derecho de defensa los que estén presentes. En consecuencia, sírvase a hacer uso de la defensa como corresponde. Cómo no, presidente, entendemos perfectamente. Vamos a hacer uso de la palabra y para ello pediría autorización a la mesa para el uso de un PPT que hemos entregado. Autorizado. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, distinguidos congresistas. Venimos en representación de 5 integrantes de la Junta Nacional de Justicia para tratar de desarrollar las razones que justifican que esta denuncia sea archivada. En principio, si me permite la presentación en PPT, por favor. La pregunta con la que quisiéramos iniciar esta presentación es, ¿puede el Congreso de la República destituir a todos los integrantes de un órgano constitucional autónomo por no compartir su criterio interpretativo?
¿Puede el Congreso de la República destituir a todos los integrantes de un órgano constitucional autónomo por no compartir su criterio interpretativo, en este caso de la Junta Nacional de Justicia? La respuesta que desarrollaremos a lo largo de esta sustentación es que no se puede de acuerdo al marco constitucional y legal. Y para ello vamos a hacer una sustentación que trate de desarrollar los siguientes 4 aspectos: la denuncia presentada, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En segundo lugar, recordar cómo fue la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que fueron elegidos por 5 años el 2020. En tercer lugar, señalar que no existe infracción de la Constitución para culminar con una conclusión fundamental, que esta denuncia debería ser archivada. Comencemos en primer lugar por la primera parte de esta presentación. La denuncia constitucional por infracción o por supuesta infracción de la Constitución. Se planteaba en esta denuncia formulada por el congresista Montoya la destitución e inhabilitación por 10 años de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, de los 7 integrantes. Esto es como destituir a toda la Corte Suprema, a todo el Tribunal Constitucional o a todo el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, es una decisión sumamente grave, porque es destituir a todos los integrantes y en el caso de la Junta Nacional de Justicia, reconocer que no podría constituirse nuevamente porque de los suplentes hay 3 personas que superan el límite de los 75 años. Es decir, esto traería como consecuencia que sencillamente la Junta Nacional de Justicia no pueda operar. Los argumentos en esencia de esta denuncia eran el tema del límite de la edad. Se decía que la Constitución establece que el límite de 75 años es para la permanencia y la Junta Nacional siempre ha sostenido que es para el acceso. En segundo lugar, se alega que se vulnera el debido proceso. ¿Por qué? Porque lo que se debió hacer, el procedimiento que se debió seguir, según la denuncia, es el procedimiento de vacancia. Básicamente porque se había incurrido en una causal que impedía la permanencia. Durante el informe de determinación de hechos, se efectuó una verificación sobre los alcances de una resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia, la resolución 224-2020, que por cierto, esta resolución que interpreta el artículo de la Constitución para decir que los 75 es para el acceso y no para la permanencia, que trató de dotar de seguridad jurídica este tema, esta resolución es de hace casi 4 años, es del año 2020 y nadie la cuestionó. Se dice que hay un conflicto de interés porque esta decisión favorece a uno de los integrantes de la Junta. Y se ha discutido mucho sobre la naturaleza y alcances de esta Junta Nacional de Justicia y de la forma de elegir a sus integrantes. ¿Qué dice el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ha sido sustentado por el señor congresista Esdras Medina, en realidad reitera casi prácticamente lo que dice la denuncia, porque considera que se ha violado la Constitución por el límite de edad, que es el límite para la permanencia, porque se ha violado el debido proceso. Los mismos argumentos que están planteados en la denuncia. Pero a la vez quisiéramos advertir que durante la investigación no ha habido elementos claros de una imparcialidad u objetividad. Porque el mismo congresista Esdras Medina, y lo hicimos notar cuando se presentó un escrito de recusación, no ha garantizado un procedimiento imparcial como desarrollaremos luego. ¿Cuáles son los argumentos que se esbozan en este informe? Hay por lo menos los que hemos encontrado o tratado de encontrar 5 argumentos, pero ninguno de esos 5 argumentos, ninguno de los 5 argumentos desvirtúan los descargos efectuados por parte de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, por parte de los 5 integrantes que en este caso represento. Se dice que debe efectuarse una interpretación literal de la Constitución y que el artículo 156.3 de la Constitución dice 75 años y es para la permanencia.
se acoge una interpretación literal y se dice que esto favorece a uno de sus miembros. Se agrega que es un pronunciamiento unánime de la Comisión Especial que seleccionó a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Decimos que este argumento no resuelve ni levanta los descargos efectuados. Se dice que debió iniciarse un procedimiento de vacancia. Esto no es posible por las razones que diremos luego. Se dice en tercer lugar que el juramento que se formuló a la señora Inés Tello por 5 años no tiene relevancia y sí tiene relevancia. En cuarto lugar, se dice que si se deja de cumplir un requisito, se pierde la calidad de miembro. Y no es cierto porque no se ha dejado de cumplir ningún requisito. Finalmente se dice que Servir y la Junta Nacional de Justicia pueden interpretar la Constitución. La Constitución la pueden interpretar distintos órganos del Estado. Lo que ocurre es que la última interpretación la da el Tribunal Constitucional. Nunca hemos dicho que la Junta Nacional de Justicia interprete definitiva o determinantemente un aspecto determinado o que el Servir emite una interpretación definitiva. Nunca lo hemos dicho. Lo que sí hemos dicho es que nadie impugnó esa interpretación. Esa resolución es de hace 4 años y si alguien quisiera hubiera podido impugnarla. Es más, se dice que el informe de Servir no es válido porque fue suscrito por una abogada, por una no abogada, una economista. Una economista suscribió el informe. Bueno, en realidad el informe es institucional, es de Servir, y ese argumento no tiene mayor sustento, porque el propio congresista no es abogado. El propio congresista Esdras Medina, que suscribe el informe final, no es abogado. Con el argumento que se sustenta el informe, que ha sustentado, que se ha aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, si se dice que un economista no puede firmar un informe, tampoco un no abogado no podría firmarlo. Y en consecuencia el propio congresista Medina no podría hacerlo. Es un argumento que no tiene solidez jurídica. Ahora, en segundo lugar, es la segunda parte de esta sustentación. Queríamos recordar que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia fueron elegidos por 5 años. Y esto se llevó a cabo por lo que indica expresamente, y pueden verlo en la diapositiva, por lo que indica expresamente el artículo 155 de la Constitución. La Junta Nacional de Justicia está conformada por 7 integrantes titulares seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de 5 años. 5 años. La selección no es por 8 meses, la selección es por 5 años y eso lo dice la Constitución. Por eso es que cuando se habla de la edad de permanencia en el cargo, ese artículo debe ser leído conjuntamente con el artículo 155. Y lo que ocurre con el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es que no lo hace. Solo lee un artículo de la Constitución y no lee el otro. Es más, recordemos que los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia fueron elegidos en un concurso público, de méritos. No fueron elegidos, no es un cargo de confianza, fue un concurso público de méritos por un periodo que establece la Constitución y por una comisión especial establecida por la Constitución, integrada por 7 miembros, el exdefensor del pueblo, el expresidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Corte Suprema en ese entonces, la entonces fiscal suprema, el Contralor General de la República y 2 representantes rectores de universidades públicas y privadas, 7 miembros. Y esto es bien importante porque cuando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se cita a los integrantes de la Comisión Especial para que opinen sobre cuál es la interpretación del periodo de vigencia del cargo de integrante de la Junta, de los 7, el congresista Esdras Medina solo cita a 3, no a los 7. Y entonces no es posible hablar de unanimidad de criterios si no se ha citado a los 7, porque veremos que otros integrantes de esa comisión especial tenían una opinión distinta.
Y por eso hay que recordar, por ejemplo, que hace algún tiempo se llevó a cabo una juramentación. Si puede colocar el audio, por favor. Solamente apretar ahí. Muy bien, entonces en estos momentos se está Disculpe, presentando presidente, el un abogado inconveniente Samuel Abad. técnico. Es cuestión de apretar el botón. Hay problemas técnicos, ya se han solucionado, así que vamos a volver a escuchar al abogado de 5 miembros de la Junta Nacional de Justicia, Samuel Abad Yupanqui, quien está realizando la defensa para que se archive esta denuncia constitucional en contra de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bien, recordar que cada participación es individual por cada integrante de la Junta Nacional de Justicia. Lo que se está buscando por parte de esta denuncia constitucional de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el informe final que ya está en la Comisión Permanente, es la inhabilitación de toda función pública por 10 años de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahora sí, volvamos a escuchar. Invitamos a la señora Luz Inés Tello de Ñeco a prestar juramento. Doctora Luz Inés Tello de Ñeco, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir con las obligaciones que le impone su nombramiento como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2020-2025? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria la premie, o si no, le demande. Como se puede apreciar del audio, el presidente de la Comisión Especial, el entonces defensor del pueblo Walter Gutiérrez, tomó juramento por un periodo de 5 años. Y tomó juramento porque el debate se presentó a nivel de la Comisión Especial, como volveremos a desarrollar. Y en ese momento, la interpretación de la mayoría de integrantes de la Comisión Especial era que la señora Inés Tello, la magistrada que hoy tiene más de 75 años, iba a ejercer el cargo por el periodo 2020 al 2025, como tomó el juramento el propio presidente de la Comisión Especial. Que luego cambien de opinión es algo que no nos corresponde evaluar. Pero en ese momento el propio señor Gutiérrez le tomó juramento escrito por el periodo 2020-2025. Entonces, si alguien cuestiona la interpretación, tendrían que cuestionar a los integrantes de la Comisión Especial que en ese momento le tomaron juramento por 5 años. Entonces, no es que el tema haya sido un tema nuevo, es un tema que se evaluó en su oportunidad. Y por eso es que, en tercer lugar, vamos a desarrollar 10 razones, hay más, 10 razones que plantean que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no tiene sustento jurídico, carece de sustento jurídico para llegar a una conclusión tan grave como es inhabilitar a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Si me permiten comenzar a desarrollar estos argumentos. En primer lugar, no existe infracción de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución se interpreta. La interpretación del informe de la Subcomisión de Acusaciones es una interpretación literal y aislada. Solamente toma en cuenta un artículo y no toma en cuenta el otro artículo que establece que el requisito de 5 años es un requisito no para la permanencia, sino para el acceso. ¿Y por qué? Porque establece que la designación es por un periodo de 5 años. Y como hemos visto, la juramentación efectuada fue por un periodo de 5 años. No puede aceptarse una interpretación literal de la Constitución. La Constitución debe leerse de manera conjunta, no de manera aislada y literal. Primera razón. Segunda razón. De haberse iniciado un procedimiento de vacancia por el argumento de los 75 años a la señora Inés Tello, sí se hubiera vulnerado la Constitución y la ley,
porque en ninguna parte de la Constitución se dice que se le puede vacar o que se puede vacar a un integrante de la Junta Nacional de Justicia por alcanzar 75 años. Ni la ley ni la Constitución establecen que procede la vacancia cuando se cumplen los 75 años. No existe norma alguna que diga que cabe la vacancia cuando se llegan a los 75 años. En consecuencia, lo que está pidiendo el informe de la subcomisión es que los integrantes de la Junta violen la Constitución porque vaquen a una persona sin que haya una causal establecida. Y como se recordará, el acceso a la función pública a través de un concurso público es un derecho, es el derecho de permanencia de la función pública. Y para restringir un derecho que implicaría una vacancia, tiene que haber una ley. La restricción a derechos debe ser expresa y aquí no hay norma alguna. Segunda razón que no ha sido desvirtuada en el informe de la Subcomisión de Acusaciones. En tercer lugar, en el informe de la subcomisión se dice que el juramento tomado por el presidente de la Comisión Especial se efectuó por 5 años, no es relevante. Y no dice por qué no es relevante. Y nosotros decimos sí es relevante, ¿por qué? Porque sí se discutió el tema en la Comisión Especial. Y por eso se tomó el juramento por 5 años. Quien elaboró el texto de la juramentación no fue la señora Inés Tello, fue la Comisión Especial. Y el señor presidente de la Comisión Especial en ese entonces, el señor Walter Gutiérrez, no actúa a título personal, actúa a nombre de la Comisión Especial. Por tanto, sí es relevante ese juramento por 5 años. De lo contrario, si hubiera prosperado la interpretación que plantea la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, debió tomársele el juramento por 8 meses. Si ya sabían que era por 8 meses, debió tomársele el juramento por 8 meses y no se tomó el juramento por 8 meses porque sencillamente se le nombró por 5 años. En cuarto lugar, se dice en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se ha incumplido algún requisito, el de la edad, y por tanto debe ser vacada. Y como hemos dicho, el límite de los 75 años es para el acceso, no para la permanencia. ¿Por qué? Porque el artículo 156 de la Constitución establece que el periodo de designación es por 5 años. Cuando el informe de la subcomisión habla del límite de edad, no tome en cuenta que la designación es por 5 años. En consecuencia, el límite es para el acceso y no para la permanencia. En quinto lugar, el informe técnico de servir. Se desvirtúa el informe técnico de servir. Nadie dice que sea vinculante, pero es una opinión técnica. ¿Y por qué es importante el informe de servir? Por una sencilla razón. Si ustedes revisan la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y la pueden ver en la diapositiva, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice expresamente que la Junta Nacional de Justicia se encuentra bajo el régimen de la ley del servicio civil. Entonces, ¿por qué se acude a servir? Porque la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice que esta institución está sujeta al régimen de la ley del servicio civil y por tanto se le pide una opinión técnica. Es más, este informe no es de un economista, una funcionaria aislada de servir. Es un informe institucional. Es un informe no de una economista, sino de toda la institución. Como veremos en breve, la propia presidenta de Servir, la actual presidenta, el año pasado, cuando fue convocada a la Comisión de Justicia del Congreso de la República, sostuvo que para la institución Servir, la opinión es que la permanencia es de 5 años. Este informe institucional, al margen de que la funcionaria que la suscribe no sea abogada, y por eso reitero, esto fue evidenciado, puede poner el audio por favor, esto fue evidenciado cuando la presidenta de Servir fue a la Comisión de Justicia, pueden escuchar sus declaraciones. La presidenta de Servir. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los miembros de la comisión. Gracias por la invitación y por el espacio para poder comentar acerca de los hechos que han descrito. Correctamente, la modificación a la Constitución
que se realizó en el año 2019 agrega en este literal C el que se pueda ingresar a una de las entidades como la Junta Nacional de Justicia en una edad superior a los 70 años, pues señala que puede ingresar de los 45 a los 75 años. Justamente lo que viene después, porque en este artículo de la Constitución se habla sobre el ingreso o ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, viene que en su ley orgánica, la misma entidad estableció cuáles son estas causales de vacancia o de salida. Recordemos que ya el Tribunal Constitucional en diversas sentencias ha establecido que la restricción de derechos la podemos hacer a través de normas expresas, ¿no? Entonces, cuando recurrimos a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en su artículo 18, establece cuáles son las causales de vacancia o de salida de sus miembros y no admite en ninguna de ellas una referida al límite de edad o jubilación. No hace referencia a las mismas. Entonces, como puede apreciar, la opinión técnica del informe es una opinión institucional. Fue sustentada por la actual presidenta de Servir el año pasado ante la Comisión de Justicia. El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no toma en cuenta este argumento. Solamente toma en cuenta el argumento y lo descalifica bajo el señalamiento de que fue elaborado por un economista. Y este argumento no tiene solidez jurídica. Por tanto, esa opinión o esa interpretación de parte de la subcomisión especial no tiene sustento jurídico. En sexto lugar, las bases del concurso de elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, las bases del concurso público que fue elaborado por los miembros de la comisión especial, no por los integrantes de la Junta, establecían que los requisitos, como pueden apreciarlo, son para poder postular al cargo, no para la permanencia. En consecuencia, los integrantes de la comisión especial, los 7 integrantes, dejaron por escrito en una resolución 017 de 2019 que el requisito de los 75 años era para postular, no para la permanencia. En séptimo lugar, la resolución 224-2020 de la Junta Nacional de Justicia, que sostuvo que el tema de la edad era para la permanencia, fue suscrita en el marco de la autonomía de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Para dar seguridad jurídica ante ciertas interpretaciones que se estaban esbozando en algunos procesos incluso judiciales o investigaciones, bajo el argumento de que la señora Tello no tenía los requisitos del caso. Entonces lo único que se pretendió fue dar solidez jurídica a este tema y por eso se emite la resolución 224-2020 de hace casi 4 años. En el informe se dice que esto afectaría a los suplentes, pero ninguno de los suplentes cuestionó este tema. Esta resolución de hace 4 años nunca fue cuestionada, tiene casi 4 años. ¿Cuándo se comienza a cuestionar? Recién a partir de una evaluación política por parte de algunos congresistas, es decir, se lleva el escenario político porque en el escenario jurídico y objetivo nunca se cuestionó. En otras palabras, acá estamos ante un desacuerdo interpretativo de algunos congresistas, pero un desacuerdo interpretativo no puede justificar una remoción, una destitución o una inhabilitación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En octavo lugar, este argumento tampoco ha sido desvirtuado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No es cierto que el criterio de la edad haya sido una interpretación unánime de la Comisión Especial que designó a los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y aquí hay un ejemplo de falta de imparcialidad u objetividad al llevar a cabo esta investigación. De los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, solamente se convocó a 3 y no a los demás integrantes de la de la Comisión Especial. De los 7 integrantes de la Comisión Especial, solamente se convocó a 3. 3 personas que evidenciaron una opinión cambiando en su momento de lo que habían dicho antes. Y una persona
que sí tuvo una posición discrepante desde el inicio, pero solamente se citó a 3 integrantes de la comisión especial que designó a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y algunos, por razones que desconocemos, han cambiado de interpretación, han cambiado de opinión. Si puede poner el audio, por favor. Aquí, por ejemplo, escuchamos cuando en la comisión especial se discutía el tema de la edad con la señora Inés Tello. Por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Por tenerla aquí en la comisión especial. Un gusto tenerla en la comisión especial, sobre todo conociendo su trayectoria. De llegar usted a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, con toda la experiencia vivida que usted tiene, ¿qué medidas tomaría en términos inmediatos, concretos, al asumir el cargo? Señor. Acá le hago una precisión, no dentro de los siguientes 8 meses, sino considerando que usted cumple el requisito para postular, que es tener entre 45 años y 75, y una vez electa, pues la ley no dice que tiene usted que cesar en un tiempo determinado, sino al concluir su mandato. Entonces no se construye usted a los 8 meses, sino en forma incondicionada un tiempo, pero sí urgente. ¿Qué medidas tomaría? Señor, no, Como pueden apreciar, el entonces presidente del Tribunal Constitucional, señor Ernesto Blume Fortini, tenía una opinión clarísima respecto a que la elección no era por 8 meses, sino por 5 años, porque era una interpretación de la Constitución y era el presidente del Tribunal Constitucional. Eso lo sostuvo al interior de la comisión especial que seleccionó a la señora Inés Tello. El hecho que ahora cambie de opinión y que haya ido a la subcomisión a decir exactamente lo contrario, ya no es un tema que nos corresponde a nosotros evaluar. Algunas razones habrá tenido para cambiar de opinión, pero lo que es un hecho indiscutible y no ha sido evaluado por el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es que el señor Blume Fortini en la comisión especial, en el momento que se designa, tenía claramente la interpretación de que era por 5 años y no por 8 meses. Y es por eso que se le tomó juramento por 5 años. Es más, no solamente él tenía esa opinión, sino también un representante de la comisión especial, si puede poner el audio, que no fue citado por la subcomisión especial. No fue citado por la subcomisión especial otro representante de esa comisión. Ustedes revisan las entrevistas que hiciéramos en la evaluación de cada uno de los candidatos que habían pasado la valla, por así decirlo. Ese tema salió a colación. Tanto el presidente del Poder Judicial como el presidente del Tribunal Constitucional trajeron ese punto y se estableció un diálogo en donde justamente la doctora Tello Neco presentó su posición y el entendido fue que tenía que cumplir los 5 años después de haber sido electa, si fuera electa, ¿no? Entonces, a mí me parece en particular que ese tema, bajo mi punto de vista, debería cumplir los 5 años para los cuales juramentó. Ella no juramentó por 8 meses, en mi posición. Como pueden apreciar, señores congresistas, señor presidente, cuando el integrante de la comisión especial, el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Jorge Alba, da unas declaraciones, y esto está en la diapositiva y ha sido integrado a los congresistas, en RPP el 21 de septiembre del 2023, él es muy claro al recordar que en ese momento la comisión especial discutió el tema y llegaron a la conclusión que la interpretación constitucionalmente adecuada y no política de los 5 años era para el acceso y no para la permanencia. No para la permanencia, sino para el acceso. Y por esa razón, como dice él, no le tomaron juramento por 8 meses, sino le tomaron juramento por 5 años. 5 años. El representante de la Universidad Nacional de Ingeniería, el señor Jorge Alba, así lo dijo públicamente. No fue citado a la subcomisión de acusaciones constitucionales.
No fue citado. ¿Por qué no fue citado? Eso lo sabe el congresista Medina. Pero sencillamente no fue citado y él tenía una opinión discrepante. En consecuencia, no es que existe una opinión unánime, como se afirma en el informe de los integrantes de la comisión especial. Eso no es exacto. No es exacto que exista una comisión unánime. Lo que es exacto es que en ese momento la comisión especial sí tenía una opinión, que la permanencia era hasta los 70, era de 5 años y que los 75 años era un requisito de acceso y por eso no le tomaron juramento por 8 meses, sino fue designada sencillamente por 5 años. Y eso lo ha dicho y lo han escuchado todos y la opinión pública, lo dijo el señor Blume Fortini, que hoy ha cambiado de opinión, lo dijo el señor Jorge Alba, entrevistado en RPP. Si bien es cierto, el señor Lecaros tenía una interpretación distinta, es una opinión minoritaria, pero la opinión mayoritaria que condujo a la designación de los 7 integrantes de la comisión y particularmente de la señora Inés Tello fue que la elección era por 5 años. Tan es así que no solamente eligieron a la señora Inés Tello, que sabiendo que cumpliría los 75 durante su periodo, sino que eligieron a 3 suplentes que ya cumplieron los 75 años. Si el criterio hubiera sido que no se puede designar a personas que eventualmente tengan este límite de edad porque después no lo van a cumplir, no dijeron nada sobre los suplentes y los designaron como suplentes pensando que en algún momento podrían suplir. Y hoy día, de esos 7 suplentes, reitero, hay 3 que tienen más de 75 años y que fueron designados por la comisión especial. ¿Por qué? Porque para la comisión especial era clarísimo que la designación era por 5 años y no era un límite de permanencia, sino de acceso. En consecuencia, el hecho que haya cambiado de opinión algunos integrantes de esa comisión especial no desvirtúa los argumentos de ese momento y lo que ocurre es que sencillamente el informe de la subcomisión peca de parcialidad porque no cita a todos los integrantes de esa comisión especial, sino precisamente cita a aquellos que han cambiado de opinión o aquellos que tenían una opinión discrepante y no más bien aquellos que podrían haber aclarado el tema, que sin duda se presentó, pero acá están los hechos, son hechos públicos, no se requiere prueba, son hechos públicos, están las declaraciones en los medios de comunicación, toda la opinión pública conoce en consecuencia que le tomaron juramento por 5 años, que el señor Blume al momento de entrevistarla dijo que era por 5 años, que el señor Jorge Alba, integrante de la comisión especial, dijo que era por 5 años y en consecuencia esto es clarísimo. No hay unanimidad, como se afirma en el informe de la subcomisión, respecto a lo contrario, es decir, que era un límite de cese. Novena razón para desestimar esta denuncia. Vacar por límite de edad sin base legal hubiera más bien violado el debido proceso, porque no hay un proceso debido para vacar a una persona. Hay un derecho a la permanencia en la función pública. Incluso podría ser calificado como un supuesto de discriminación por razón de la edad. Y adoptar una decisión de esta naturaleza no genera responsabilidad porque no se está infringiendo la Constitución. Aquí no hay ningún conflicto de interés. Los conflictos de interés no pueden presumirse. No puede presumirse la culpabilidad. En el informe de la subcomisión se habla de conflicto de interés, pero no se cita ninguna norma que diga cuál es la causal del supuesto conflicto de interés. Es un conflicto de interés que no tiene base legal, porque no hay ninguna causal, no hay ninguna norma expresa que dice que aquí hay conflicto de interés. No se puede presumir la culpabilidad cuando ni siquiera se ha infringido la Constitución. En 10º lugar, en este Congreso de la República se han presentado proyectos de ley. Se han presentado proyectos de ley sobre el tema de la edad de la permanencia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, antes de que se suscite estos debates sobre la acusación constitucional o sobre la vacancia, ya algunos congresistas han presentado proyectos de ley. ¿Esto qué significa? Que no les quedaba claro el tema, que tenían dudas.
y por eso querían una norma que aclare el tema. En consecuencia, no es que sea un criterio definitivo. En realidad, aquí estamos ante un desacuerdo interpretativo de parte de algunos congresistas que no fue acogido por la mayoría de integrantes de la Comisión Especial y que una correcta y adecuada interpretación constitucional que apueste por la unidad de la Constitución no puede permitir este tipo de decisiones. Además, en el anterior Consejo Nacional de la Magistratura ya se habían resuelto situaciones similares sobre el tema de la edad, porque se decía que los integrantes del Consejo Nacional debían retirarse por límite de edad. Y el anterior Consejo lo había desestimado. ¿Por qué? Porque son cargos especiales. No se puede comparar con los vocales de la Corte Suprema o con los fiscales supremos. No es comparable, porque son designaciones por un periodo determinado. Son designaciones por un periodo de 5 años. Y en consecuencia, para vacarlos, debe existir una causal expresa y no presumirla. Son 10 razones que no han sido desvirtuadas por el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que nos conducen a sustentar la siguiente conclusión. Se trata, señor presidente, y a través suyo, distinguidos congresistas presentes y en todo caso a través de los medios de comunicación, no existe infracción constitucional. No existe. Puede hablarse de un debate interpretativo, pero no existe ninguna infracción constitucional. No existe conflicto de interés, no se ha pretendido favorecer a nadie. La Junta Nacional de Justicia ha respetado la Constitución y la ley y en consecuencia no puede hablarse de una infracción constitucional cuando se interpreta que el límite de la edad es para el acceso y no para la permanencia. Si hubiera una infracción constitucional, esta infracción, según el argumento de la Subcomisión de Acusaciones, en realidad lo habría cometido la Comisión Especial que los designó. Porque la Comisión Especial, cuando el señor presidente, el señor Gutiérrez, toma juramento, es por 5 años. Cuando el señor Flume efectúa sus afirmaciones, dice por 5 años. Cuando el señor Alba declara en RPP, es por 5 años. En consecuencia, quien designó a la señora Inés Tello y a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia son quienes interpretaron que era por 5 años. En realidad, lo único que hizo la Junta Nacional de Justicia hace algún tiempo, hace 4 años casi, fue formalizar esto a través de una resolución. En segundo lugar, el control político. Esto es un juicio político sobre un criterio interpretativo vulnera la autonomía e independencia de la Junta Nacional de Justicia. Es como pensar que el Congreso de la República podría iniciar un juicio político porque no comparte la interpretación de una sentencia de la Corte Suprema. Y como no comparte la interpretación de una sentencia de la Corte Suprema, decide que hay infracción de la Constitución y destituye a todos los integrantes de la Corte Suprema. O es como pensar que porque el Tribunal Constitucional emite una sentencia o emite una resolución efectuando una interpretación de la Constitución y el Congreso no la comparte, esta discrepancia interpretativa puede conducir a que el Congreso destituya a todos los integrantes de la Junta del Tribunal Constitucional. O que si el Congreso considera que el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución que no comparte, destituye a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones porque no comparte su criterio interpretativo. El criterio interpretativo literal no es el criterio interpretativo que justifica una interpretación sólida de la Constitución. Hemos planteado un criterio interpretativo distinto, sistemático, que apuesta por la unidad de la Constitución y que en consecuencia dice que el periodo de permanencia es por 5 años y que el límite de los 75 es para el acceso, no para la permanencia. Y esto es criterio interpretativo. De aceptarse un control político sobre el criterio interpretativo, se estaría afectando la autonomía y la independencia de la Junta Nacional de Justicia y de cualquier órgano constitucional autónomo, porque se estaría dando el mensaje a la opinión pública que en realidad si algún órgano autónomo interpreta de una manera que está en desacuerdo con la interpretación de algunos congresistas, por los votos se puede destituir a toda la institución. Y eso es afectar la autonomía e independencia de un órgano autónomo que tiene autonomía para interpretar y para formular criterios interpretativos. Si alguien está en desacuerdo, puede acudir al Tribunal Constitucional
Si alguien está en desacuerdo con un criterio interpretativo, puede acudir al Poder Judicial, pero no se puede efectuar un control político sobre este tema porque sencillamente es desconocer la autonomía e independencia y cualquier institución, Poder Judicial, Corte Suprema, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, estaría sometido a una discrepancia interpretativa y podría terminar siendo inhabilitado. Eso sencillamente no garantiza un principio democrático básico en una institución que respete la institucionalidad democrática. Estamos ante lo que se podría afirmar que es un pretendido cese masivo de operadores de justicia, lo cual, reiteramos, afecta la institucionalidad. El país, y con esto acabo, en el país se requieren instituciones autónomas e independientes. La autonomía e independencia es fundamental en una democracia. La permanencia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por una discrepancia interpretativa no puede depender de una decisión política. Muchas gracias, presidente, señores congresistas, por el tiempo asignado. Gracias, señor abogado. La presidencia se ve en la obligación de hacer una aclaración. Usted, al iniciar su exposición, doctor Abad, ha señalado de que si el Congreso tiene legitimidad o no para destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hoy día, la Comisión Permanente no está discutiendo la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hoy día la Comisión Permanente va a evaluar el informe final. Y si ese informe final es aprobado, va a ser remitido al Pleno del Congreso de la República. Entonces su argumento sería válido en el Pleno del Congreso de la República. Hoy día los congresistas van a aprobar o desaprobar el informe final de la comisión, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Eso lo dejo en claro, doctor Abad, para que el debate se centre en el informe presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Dicho esto, tiene la palabra el señor Omar Cairo Roldán, abogado de la señora Luz Inés Tello de Ñeco, miembro de la Junta Nacional de Justicia, para ejercer la defensa hasta por 20 minutos. ¿Qué hacemos con el presidente? Si me permite, señor presidente, una intervención. No existe debate, doctor Abad. Estamos cediendo el uso de la palabra al señor Omar Cairo Roldán, abogado de la señora Luz Inés Tello de Ñeco. Señor presidente de la Comisión Permanente y del Congreso de la República, señores representantes, pueblo del Perú, vengo a defender la posición de mi patrocinada, la doctora Inés Tello de Ñeco, frente a la imputación que se le realiza de haber infringido el artículo 156 de la Constitución, 156, inciso 3, y por la cual se propone su inhabilitación. Voy a recoger lo que usted ha dicho al finalizar esta intervención, y es que en efecto estamos ante un juicio político que tiene 2 etapas y que tiene 2 componentes. Un juicio político es político porque por sus protagonistas y por quienes lo conducen, que son los representantes políticos, el Congreso. Y es juicio porque es jurídico, porque se limita a examinar si los sujetos que son imputados en ese juicio político han transgredido o no normas jurídicas. En el caso del Perú, normas constitucionales. Esto queda claro en el derecho comparado porque el juicio político, cuyo nombre original es el impeachment, en Inglaterra era virtualmente un proceso penal.
la Cámara de los Comunes acusaba ante los lores a determinada persona y los lores lo condenaban penalmente, inclusive a la pena de muerte. En Chile, durante la Comisión de 1933, mantuvo esa estructura para altos funcionarios. Era un proceso jurídico, puramente jurídico, pero a cargo de políticos. En Estados Unidos hoy día ya no tiene esas implicaciones penales, pero sigue siendo un juicio jurídico, porque la Cámara de Representantes acusa a los funcionarios, entre ellos al presidente de la República, por traición, cohecho, graves crímenes y otras faltas. Y si es que el Senado está en favor de la acusación, los condena a la destitución o a la inhabilitación. Pero el examen es jurídico. Entonces, en este momento, no van a ustedes a examinar, porque no le digo que no tengan, no les estoy diciendo que no lo puedan hacer, sino que no corresponde hacerlo por norma, si los miembros de la Junta o mi patrocinada son buenos o no en su trabajo, si le han hecho un bien al país o no, si hay una disputa política, si esto tiene que ver con un funcionario que está cuestionado o no. Eso es absolutamente ajeno a este procedimiento de juicio político. Lo único que se va a determinar, y usted lo ha dicho, es si esta comisión permanente decide, porque en el juicio político la comisión permanente es jurado de acusación y el pleno es jurado de enjuiciamiento. Ustedes van a determinar si consideran que merece acusarlos ante el pleno. No son ustedes una mesa de partes. Ustedes, si determinan esto no tiene sustento, dicen archivamos y no acusamos. Y si dicen esto tiene soporte, pues les acusan. Yo vengo a intentar persuadirlos de que esto no tiene soporte y que ustedes tendrían que archivar esta acusación y por lo tanto mandarla al olvido y abocarse a temas importantes para nuestro país. Y comienzo por lo primero, que tiene que ver con la infracción que se imputa a mi patrocinada. Toda norma jurídica y toda norma constitucional contiene un mandato, una prohibición o una autorización y un destinatario de ese mandato, de esa prohibición o autorización. El artículo 156 es una norma, inciso 3, cuya infracción se le imputa a mi patrocinada, no tiene como destinataria a mi patrocinada. Tiene como destinatarios a los miembros de la comisión que nombra a los integrantes de la Junta. Porque el 156 dice qué requisitos deben tener ellos y quiénes son los que examinan estos requisitos. Los miembros de la comisión que nombra la Junta. Entonces, entre los requisitos que deben cumplir está el artículo 156, inciso 3, que dice que para ser miembro de la Junta se debe ser mayor de 45 años y menor de 75. Entonces, quienes debían cumplir esto o incumplirlo, no es mi patrocinada, son los miembros de la Junta. Y lo cumplieron, porque el integrante de la Junta, como dijo mi colega, el doctor Abad, el señor Blume, nutrido por la sabiduría constitucional que le permitió acceder a la presidencia del Tribunal Constitucional, dijo claramente: señora Tello, usted está postulando los 74 años. Si es nombrada, será nombrada no por 8 meses, sino por los 5 años que dure el cargo. Esa es la posición que asumió la comisión y no infringió el artículo 156, inciso 3. Este artículo no tiene como destinataria a mi patrocinada. Es imposible que ella lo infrinja. Esto es un punto de partida. Con esto bastaría para defender a mi patrocinada. Pero yo quiero explicar además por qué en el informe se le está exigiendo a mi patrocinada algo imposible jurídicamente para librarse de la inhabilitación. Porque ¿qué hubiera pasado si es que la interpretación de este artículo fuera, porque recuerden, perdonen que quiero ordenar esto, lo que se le dice es a ella: usted ha infringido esta norma por permanecer en el cargo después de los 75 años. Entonces, ¿qué tendría que hacer ella
que haber hecho ella para librarse de la sanción, o sea, para no infringir la norma. Y expliqué que ella no puede infringirla, pero en la lógica del informe. Ella lo que tendría que haber hecho es salir del cargo. Pero ¿cómo se sale del cargo jurídicamente en el Perú? Uno es la renuncia. Bueno, nadie está obligado a renunciar. Entonces no se le puede exigir que renuncie. Solamente alguien está obligado a renunciar cuando la norma lo establece específicamente. Por ejemplo, la Constitución dice que cuando ustedes censuran a un ministro, él está obligado a renunciar. Ahí, si él no renuncia, infringe la Constitución. Pero si un funcionario que siente que no ha infringido ninguna norma no renuncia, pues no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo sale del cargo? Bueno, tendría que haberse hecho un proceso de vacancia y no se le puede imputar a ella no haber promovido una vacancia contra sí misma, porque eso sería absurdo. Entonces, habría que ver si es que sus colegas, en este caso el presidente y el vicepresidente, transgredieron alguna norma por no hacerle la vacancia. No transgredieron ninguna norma, por una razón muy sencilla, porque la vacancia es un procedimiento que no tolera entre las imputaciones el tema de la edad. El artículo 18 establece 10 causales de vacancia y ninguna de ellas es la edad. Entonces, mi patrocinada no podía salir de su cargo, ni por renuncia porque no estaba obligada, ni por ser vacada porque no se le inició ningún proceso de vacancia y porque no se podía iniciar un proceso de vacancia. Pero alguien podría decir, sí, pues, pero esto es una ley y la Constitución prima. Entonces, el presidente de la Junta o el vicepresidente deberían haber dicho, no, vamos a hacerle el proceso de vacancia inaplicando esta norma y aplicando la Constitución. Bueno, y entonces ustedes estoy seguro que saben esto. El Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Consorcio Requena ha dicho, los órganos administrativos no pueden inaplicar las normas. La Junta estaba obligada por esta ley, artículo 8 de la ley de la Junta Nacional de Justicia. Entonces no podía inaplicar esa norma. Tenía que ceñirse a ella. Era imposible que la vaquen. Entonces, ¿qué le quedaba a mi patrocinada para librarse de esta sanción que el informe del congresista Medina les pide a ustedes que propongan ante el Pleno? Lo que tendría que haber hecho es delinquir. Tendría que haber cometido el siguiente delito: abandono de cargo. El funcionario servidor público que abandona su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño del mismo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. O sea, para evitar la inhabilitación, mi patrocinada tenía que haber ido a Santa Mónica. Tenía que haber cometido un crimen. Entonces, esto es demasiado absurdo. Por una razón muy sencilla. Mi patrocinada no ha cometido una infracción a una norma que no está dirigida a ella. Y estando en su cargo, habiendo sido nombrada para el cargo para el que fue nombrada, por el acierto de la comisión, en entender que se le nombró por los 5 años y no por 8 meses, ella no tenía forma de salir del cargo. Salvo la vacancia, que era imposible. Salvo la renuncia a la que no estaba obligada. Y además no se renuncia. La renuncia es un acto voluntario, no es un acto por infracción. Lo único que le habría quedado para evitar esta imputación carente de sentido, carente de sustento, dicho esto con todo respeto, era delinquir. Por esa razón, yo pido a esta comisión permanente que desapruebe el informe. Pido a esta comisión permanente que no proponga al Pleno la destitución de mi patrocinada y, si mi colega me lo permite, tampoco de los otros miembros, porque nadie infringió ninguna norma constitucional en este caso. Este es un juicio político y es un juicio político, repito, político por los protagonistas que lo conducen y juicio porque es jurídico. Y por lo tanto, respetando el ordenamiento, manteniendo al país en el ámbito de la democracia constitucional y salvaguardando el prestigio que esto significa, archiven este procedimiento y permitan que en el Perú, sus autoridades se dediquen a resolver los problemas
más importantes del país. Miremos a Argentina. En Argentina no se sabe si los niños van a ir a clases. No se sabe si van a poder usar transporte público. Hay mucha gente que no come. No estamos en esa situación, pero empezaremos a estar en el momento en que el pueblo aprecie que sus autoridades se dediquen a tramitar acusaciones sin sustento que lo que hacen es privar de sus funciones a órganos independientes. Empezará cuando el hartazgo de la gente lleve al poder a personas que no tienen criterio mínimo y que sustentan su adhesión en la apariencia estridente y la banalidad. Para que eso no pase, para que la salud de la República se conserve y para que este Congreso se prestigie, les pido, señores representantes, que archiven este informe y que no acusen a mi patrocinada ante el Pleno del Congreso de la República. Muchas gracias. Sí. Gracias, señor abogado. La única invocación que se hace a la defensa de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia es que se expresen con respeto al Congreso de la República, que es el primer poder del Estado. Es una invocación respetuosa también, señor. Tiene la palabra el señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos, miembro de la Junta Nacional de Justicia, para ejercer su derecho de defensa hasta por 20 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado. El presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto Reyes, pidió respeto por la investidura del Congreso de la República. Señor presidente de la Comisión Permanente del Congreso, presidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo acudo Vázquez. a este hemiciclo en el que hoy sesiona la comisión de su presidencia, antigua Cámara de Diputados y espacio histórico para la reflexión nacional, aún con la esperanza que el derecho y la justicia prevalezcan sobre interpretaciones ajenas al texto de la Constitución, a los valores que encarna y a los compromisos internacionales del Perú. La Constitución establece un único mandato de 5 años para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sin disponer expresamente un límite de permanencia por edad. El artículo 155 de la Constitución establece pues un mandato de 5 años para los miembros de la Junta Nacional de Justicia que no puede ser interrumpido sin causa expresa. El legislador, intérprete primario de la Constitución, ha descrito en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia las causales por las que el mandato de 5 años se puede interrumpir. En ella ha señalado prolijamente hasta 37 causales de vacancia, separación y cese, sin consignar en ningún caso la edad como una causal de separación del miembro de la Junta. Las leyes orgánicas, como lo sabemos bien, son leyes de desarrollo constitucional y forman parte del bloque de constitucionalidad, en este caso el relativo a la Junta Nacional de Justicia. Si los miembros de este órgano constitucional autónomo hubiéramos acordado cesar o vacar a la doctora Tello de Ñeco cuando cumplió 75 años, habríamos sido acusados por infracción constitucional, esta vez sí con verdad, al violar el artículo 155 de la Constitución, que establece un mandato de 5 años para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y se habría dicho que favorecimos al primer miembro suplente. Pero además, estaríamos procesados por el delito de abuso de autoridad, establecido en el artículo 376 del Código Penal, que a la letra dice: el funcionario público que abusando de sus atribuciones comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia no tenemos atribución para recortar el mandato de uno de sus miembros al cumplir una determinada edad. El Congreso, lo decimos con el mayor respeto por sus facultades constitucionales, no puede ni debe interferir en el criterio de los miembros que los miembros de la Junta Nacional de Justicia adoptan en el cumplimiento de sus funciones. La discrepancia en el criterio no da lugar
a la sanción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso no significa que sus decisiones no puedan ser cuestionadas. Pueden serlo, pero las vías para hacerlo son, para el caso, la demanda de amparo, la acción de cumplimiento y la acción popular, que son acciones de garantía previstas en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional. Se ha aludido en esta sesión a un presunto conflicto de interés por el nombramiento del actual secretario general de la Junta Nacional de Justicia. Aun cuando ello no es materia de la denuncia constitucional y no hemos podido ejercer nuestro derecho de defensa sobre este extremo, sin embargo, debo dejar constancia que el señor Cortés Carcelén, secretario general de la Junta, no fue miembro de la comisión especial que nos nombró, no fue asesor de ninguno de sus integrantes, ni secretario técnico de la misma, ni evaluador, ni elaboró examen alguno. Por lo demás, el examen de conocimientos fue oral, y no me refiero a la entrevista personal, sino al examen de conocimientos que fue oral y a cargo de distinguidos maestros universitarios de las universidades más prestigiosas del país. Y en cuanto al nombramiento del señor Cortés, no fue un acto personal, sino un acuerdo del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Dejo constancia, además, que no se cita norma alguna que refiera la existencia de conflicto de interés alguno. La Junta Nacional de Justicia ha sido impactada recientemente por imputaciones contra uno de sus miembros. Sin embargo, ella puede mostrar, incluso en estos, que algunos tal vez quisieran sean sus días finales, puede demostrar, decimos la Junta, la pulcritud de sus actos, que no tolera siquiera la sospecha cuando alguien da testimonio directo en contra de uno de los suyos. Si algún integrante de la JNJ se hubiese apartado de los elevados compromisos asumidos ante el país, pues tendrá que responder en las instancias pertinentes por sus responsabilidades personales. Pero no es posible, a partir de tales circunstancias, hacerse parte de la lapidación que algunos intentan respecto de este órgano esencial del sistema de justicia y para la democracia en el Perú. Es por ello que, con consideración y respeto, pero con la firmeza de quien defiende una causa legítima, me permito invocar su reflexión patriótica para deponer posturas preconcebidas y dar paso a un esfuerzo común que coadyuve a la estabilidad de nuestras instituciones. Nuestro país, como varios otros en la región, vive momentos de definiciones que tendrán impacto duradero sobre nuestra institucionalidad, sobre la posibilidad de sentar las bases para el desarrollo y, en definitiva, para la calidad de vida de los peruanos. No necesitamos hoy abundar en la importancia del respeto por la institucionalidad del país y particularmente del sistema de administración de justicia. Lo acaba de decir una vez más la casi sesquicentenaria publicación británica The Economist, verdadero referente mundial para quienes atisban horizontes de inversión seguros y confiables. El Perú sigue deslizándose en una pendiente sin fin, en la que ya no se nos percibe como una democracia, sino como un régimen híbrido, en el que de modo creciente se afirman posturas autoritarias, cualquiera sea su signo ideológico. De igual forma, el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, conocido por su encuentro anual en Davos, Suiza, trasciende los indicadores puramente macroeconómicos para auscultar el tejido institucional de las economías que analiza, para evaluar la confianza y la credibilidad de sus instituciones, condición sin la cual todo proyecto resulta de alto riesgo para inversiones de calidad. Posturas cortoplacistas, muchas veces atentas a intereses subalternos y no a las legítimas aspiraciones de la patria, prefieren desmarcarse de valores universales solo para satisfacer expectativas inmediatas. En este marco, la afectación de la autonomía de la Junta Nacional de Justicia a través del cese masivo de sus miembros no sería sino la confirmación de la ausencia de institucionalidad en el Perú y el quiebre del equilibrio de poderes. No es casual la preocupación expresada ante la situación de la Junta Nacional de Justicia por figuras tan relevantes como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
la relatora de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Fiscales y Operadores de la Justicia y el secretario general de la Organización de Estados Americanos. No es casual tampoco que 8 embajadas en el Perú y algunos de los más importantes socios estratégicos y comerciales del país hayan abogado por la independencia de poderes en un contexto tan desafiante para la democracia peruana. El propio Departamento de Estado de los Estados Unidos de América hizo en noviembre una visita a nuestro país desde su Subsecretaría para la Democracia y los Derechos Humanos, ante la inquietud que genera una posible agresión a los entes del sistema de justicia y del sistema electoral. El mundo próspero y civilizado no tolera el ataque injustificado a instituciones esenciales del régimen democrático. Lo hemos visto en los últimos meses. Los Estados Unidos de América, la Unión Europea y Canadá han llegado incluso a imponer sanciones directas contra operadores políticos en Guatemala, Honduras, Nicaragua o Venezuela, cuando se ha evidenciado que han socavado la democracia. Que no sea el prejuicio, que no sean las ansias de supremacía sobre un pequeño órgano constitucional autónomo las motivaciones que guíen sus decisiones, señores miembros de esta comisión permanente. Que sea la mirada larga de nuestra historia milenaria, proyectada al futuro, que sea la vista profunda al alma de la nación que debemos construir en común, la que los inspire para resolver con justicia y en derecho la cuestión de la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Si usted lo permite, señor presidente, rogaría mi abogado, el doctor Abad, pueda completar el tiempo asignado para mi defensa. Autorizado. Tiene 10 minutos para hacer uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, y a través suyo a los señores congresistas. Dado que ya hemos tenido oportunidad de hacer una extensa presentación, solamente trataré de sintetizar. Y lo importante que hemos tratado de sintetizar en esta presentación es 10 razones que sustentan que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no cuenta con el sustento suficiente para permitir una denuncia constitucional por infracción de la Constitución. Estas 10 razones que hemos detallado a lo largo de nuestra presentación tienen que ver directamente con un tema de fondo. Estamos discutiendo el criterio interpretativo efectuado por la Junta Nacional de Justicia el año 2020. Y esto recién se plantea el año pasado a partir de una denuncia constitucional. Hemos desarrollado los argumentos, 10 argumentos básicos, para solicitar a la Comisión Permanente, y esto lo hemos efectuado en nuestra presentación con todo el respeto al Congreso de la República, que no existe infracción de la Constitución y que por tanto esta denuncia constitucional aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debería ser archivada porque no hay sustento jurídico que justifique una denuncia de esta naturaleza. El país requiere instituciones en las cuales se respete la autonomía e independencia de sus órganos constitucionales autónomos. Y por esa razón solicitamos al Congreso, a la Comisión Permanente del Congreso de la República, reiterando lo efectuado en la presentación inicial, que se pueda archivar esta denuncia constitucional porque no existe infracción de la Constitución de parte de los integrantes de la Junta titulares que me corresponde defender en esta oportunidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el señor Antonio Humberto de la Haza Barrantes, miembro de la Junta Nacional de Justicia, para ejercer su derecho a la defensa hasta por 20 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado. Adelante. Señor presidente, señores congresistas, tengan todos muy buenos días. Debo de manifestar que mi intervención en el presente pleno será breve. La primera parte de ella ya fue efectuada por mi abogado, el doctor Samuel Abad, cuyo razonamiento fue enteramente de puro derecho. En este caso, mi intervención tendrá un razonamiento netamente sustantivo, pues en ese momento no solamente ejerzo mi derecho de defensa como ciudadano, sino también como presidente de la Junta Nacional de Justicia y voy en defensa del derecho a la defensa institucional. Deseo iniciar mi informe
a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero específicamente en relación a la calidad de la ponencia elaborada en su momento por el señor Esdras Medina, que estimo lleva a inducir a una serie de errores a los señores congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pues considerando que los miembros del Pleno de la Junta Nacional somos funcionarios de primer nivel del Estado y nos encontramos en un juicio político, ello no implica que su informe se presente de manera general y abstracta, sin desarrollar idea alguna sobre el particular. Me explico. Indicando únicamente no haber respetado el límite de la edad en el caso de la señora Tello. Afirma que el texto constitucional es claro, pero no analiza absolutamente ninguno de los argumentos que hemos aportado que sustenten la posición de la Junta Nacional de Justicia, pues debe tener presente en todo momento que se requiere la argumentación debida, ponderando cada uno de sus miembros, la imputación formulada y el grado de afectación por la infracción constitucional que se imputa, es decir, el fin constitucional que se quiere proteger para que se llegue a la medida constitucional que se quiere aplicar, lo cual estimamos no lo ha hecho y por lo tanto no se ha cumplido. El señor Medina no ha tomado en consideración que los miembros de la Junta Nacional de Justicia tenemos las mismas obligaciones que cualquier otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y la diferencia de criterio, que es lo que él plantea, no puede ser suficiente para proponer la existencia de una infracción constitucional que lleve a la destitución. La resolución 244-2020 del mes de octubre no pretende imponerse a las competencias jurisdiccionales, no pretende ser cosa juzgada. Su objetivo está establecido en el mismo texto. Pues si alguna persona, ya fuese algún miembro que formó parte de la comisión evaluadora para la conformación actual de los integrantes de la Junta Nacional de Justicias, llámese el ex defensor del pueblo, el ex presidente del Tribunal Constitucional, el ex presidente del Poder Judicial, el ex fiscal de la Nación, el actual Contralor General de la República o el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería o el rector de la Universidad de Piura o alguna persona que ocupó el lugar de méritos en calidad de suplente hubiesen estimado que algún derecho se encontraba mancillado, hubiesen interpuesto alguna medida de garantía constitucional como puede ser una acción de amparo, una acción popular o cualquier otro medio de defensa ante el Poder Judicial, lo cual no ocurrió, lo cual no se ha hecho. Por otro lado, si el trabajo del señor Medina fuese prolijo, se hubiera percatado en la resolución de nombramiento de los miembros titulares y de los suplentes vigente a la fecha, en relación a la edad, que hay por lo menos 3 personas en la misma condición, es decir, con más de 75 años, lo cual estaría en imposibilidad material de sustituirnos y por ende, la edad como supuesto para dejar el cargo no está previsto ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. El señor Medina afirma que el texto constitucional es claro, de lo cual los miembros de la Junta Nacional de Justicia también así lo consideramos. Sin embargo, aplica la teoría del juez es boca de la ley, concepción del siglo XVIII. Pero se olvida que la Constitución de 1993 no solo contiene reglas, sino también contiene principios, valores, mandatos al legislador, enunciados de fines que los poderes públicos habrían de cumplir y recientemente un proceso de internalización de derechos. Si seguimos en la lógica del señor Medina, es dejar acéfala, inactiva toda una institución constitucional, como es la Junta Nacional de Justicia. Ello es como plantear la destitución de todos los integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, lo cual
en el presente caso, demuestra la carencia del trabajo elaborado que presentó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en calidad de ponente e instructor de la presente acusación. Desde nuestro punto de vista institucional, los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia aspiramos a vivir en un Estado constitucional de derecho. Ello implica, aun cuando en el presente nos encontremos en un juicio político, que el señor Estrada Medina no se ha percatado de la presentación de por lo menos 3 proyectos de ley de parlamentarios en relación a la edad que buscan zanjar cualquier interpretación del tema antes que buscar responsables de una aparente falta incurrida. Ahora deseo hacer por unos minutos mi propia defensa personal, como les manifesté, señor presidente, al hacer uso de la palabra. La pregunta esencial que ustedes, me imagino, deben de formularse: ¿cuáles fueron las razones para emitir nuestro voto y suscribir los miembros de la Junta Nacional de Justicia la resolución 224 del año 2020, que lleva adelante la presente acusación constitucional? Aparte de las razones que ustedes pueden saber de los miembros de la Junta, de ser abogados, profesores universitarios, de tener grados académicos, ya sea de maestría o doctoral, debo indicar lo siguiente. En el caso de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y el mismo propio, nos caracterizamos por ser personas formales, directas, no confrontacionales, optimistas, que se ve reflejado en sus convicciones propias de la experiencia profesional y la aplicación de la Constitución y la ley, que te llevan finalmente a plantear vivir en un modelo republicano, en una economía social de mercado, en un Estado constitucional de derecho, convencidos en la libertad de la persona como derecho fundamental, en la meritocracia para el ejercicio de la función pública como esencial. Basado en lo afirmado y a título personal y en la convicción que estimo que ustedes también comparten, siempre digo en cualquier acto público que mi objetivo es el mismo que ustedes: tener un mejor país. Señor presidente, al concluir mi intervención, le solicito, no solamente como ciudadano, sino también como presidente de la Junta Nacional de Justicia que desempeño dicha labor en el presente año, que se archive el informe del señor Medina. Muchas gracias por su atención. Que tengan todos muy buenos días y éxito para todos. Gracias. Gracias a usted. Señores congresistas, se pone en conocimiento de la Comisión Permanente respecto del informe final de la denuncia constitucional 373 que el señor Henry José Ávila Herrera, miembro de la Junta Nacional de Justicia, ha sido debidamente notificado, siendo que a la fecha no ha presentado ningún documento sobre su asistencia a la presente sesión y en estricta aplicación del artículo 89, literal K, del reglamento del Congreso de la República, la mesa directiva califica la inasistencia como injustificada, por lo que se continuará con el trámite de la acusación constitucional. Habiendo concluido las intervenciones, se invita a los denunciados y a sus abogados a abandonar la sala de sesiones. Ya escuchamos la defensa de la Junta Nacional de Justicia por intermedio de los doctores Samuel Abad Yupanqui y Omar Cairo Roldán, quienes defendieron los intereses de la Junta Nacional de Justicia en la Comisión Permanente. Hay que recordar que el doctor Samuel Abad Yupanqui ya es muy conocido por muchos de ustedes al defender a la Junta Nacional de Justicia, no solo en el fuero parlamentario, sino también ante la prensa, ante cualquier conferencia o presentación ante algún medio, obviamente defendiendo los intereses de la Junta Nacional de Justicia. Hizo lo propio
cuando se le citó o cuando defendió en la Comisión de Justicia que justamente el Poder Judicial hizo un coto a el Congreso de la República para que no se pueda presentar el informe final de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para remover a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero esto no acabó obviamente con esta oportunidad, esta vez ya no para remover, sino para inhabilitar a los miembros, pero esta vez por otro medio que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Recordemos que el congresista Jorge Montoya presentó esta denuncia el 10 de mayo del año pasado, así que esta denuncia constitucional ya data de mucho tiempo. Bien, entonces ante ello se presentó nuevamente el doctor Samuel Abad, quien tuvo la mayor participación, por así decirlo, a la hora de defender los intereses de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En cambio, el doctor Omar Cairo Roldán básicamente se centró en aspectos, por así llamarlos, un poco más teóricos. En cambio, el doctor Samuel Abad se centró, por así llamarlos, con temas que ya conocemos todos nosotros, como por ejemplo es el tema más, por así decirlo, más importante, el tema de la edad de uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se debate bastante y se va a seguir debatiendo probablemente hasta que se pueda ver, ya sea en la Constitución Política del Perú o en alguna norma de un rango superior, el tema de la edad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero hasta este momento son interpretaciones y justamente es lo que ha mencionado el señor Samuel Abad Yupanqui. Son discrepancias de opiniones o de conceptos, pero esto no quiere decir que haya algún tipo de infracción constitucional al artículo 156, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Es más, ha mencionado que 3 miembros suplentes de esta junta que eligió en su momento a la Junta Nacional de Justicia, valga la redundancia, ya han pasado los 75 años de edad. Entonces esto básicamente quiere decir que la propia o los propios miembros que en su momento eligieron a la Junta Nacional de Justicia no previeron o básicamente lo dejaron al azar. No, según la tesis del señor abogado Abad, es que tanto el señor Blume como los otros integrantes o los otros 7 miembros de la Junta Seleccionadora o Calificadora para los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia 2020-2025 ya tenían o ya se tenía previsto, ya se había hablado que iban a ser 5 años, tuvieran cerca o no cerca de los 75 años, es decir, justamente porque un miembro en 8 meses iba a tener 75 años de edad. Según lo que él mismo ha mencionado el abogado, como también citó al señor Blum, y también cuando juramentó en su momento un miembro de la Junta Nacional de Justicia, se juramentó por 5 años y no por 8 meses, ¿no? Cosa que al final también tendría que ser evaluado conjuntamente e interpretado en la propia Constitución Política del Perú, que no es solo para o básicamente este artículo es solo para el ingreso, no para la permanencia, y eso se ha seguido debatiendo bastante por parte del abogado Samuel Abad Yupanqui. Bien, entonces él considera que no hay ningún tipo de infracción constitucional, ya que se debe leer la Constitución en conjunto y no solo tomar un artículo y obviamente utilizarlo a favor ya sea de un grupo político o de algunos intereses. Tampoco puede haber un proceso de vacancia porque tampoco está previsto por el tema de la edad, tampoco en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Lo que sí se ha tomado obviamente es el punto o la recomendación de servir, ¿no? Que básicamente daba una opinión favorable a la edad de los 75 años y que debería quedarse los 5 años. Más allá de que la persona que ha firmado ese documento no es un abogado o relacionado al tema de derecho, sino es una persona relacionada a otro ámbito del conocimiento, como es el caso de economía,
¿no? O conocimientos de otra índole, ¿no? Entonces, al tener otros conocimientos, básicamente desnaturaliza el concepto o lo que se buscaba en servir, más allá de que no sea no esté adscrito, por así decirlo, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, más allá de que la Junta sí pertenezca a la ley servir, pero los miembros como tal no pertenecen a la ley servir. Esto fue un fundamento obviamente de los congresistas, y en cambio para el señor Samuel Abad pertenecen a la ley servir. Por eso justamente era a la persona o a la institución que debían tocar la puerta para saber si es que podían o no cometer algún tipo de inconveniente al tratar de interpretar que se pudiese quedar una persona más allá de los 75 años de edad. Pero para todos creo que es de conocimiento que solo pueden interpretar la Constitución, el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República. Pero igualmente también lo citó el señor Samuel Abad, este informe de servir, más allá de que no lo hizo un abogado, sino lo hizo una especialista en economía. Entonces, esto desvirtúa este informe. Bueno, ustedes saquen también sus propias conclusiones. Muy bien, entonces esto sería una suerte de resumen de la presentación de los abogados que defendieron. Obviamente también se defendieron el señor Aldo Alejandro Vázquez, ¿no? Él, y posteriormente con su abogado, y también el señor Antonio de la Asa Barrantes. Un hecho peculiar, por así llamarlo, es acerca del señor Ávila, que no se presentó, un miembro que renunció a la Junta Nacional de Justicia, no se presentó ante la comisión permanente. Eso también lo hizo de conocimiento el congresista y presidente del Congreso, señor Alejandro Soto Reyes. Aunque, haciendo un paréntesis con el expresidente de la Junta Nacional de Justicia, él mismo mencionó en su momento que una vez que terminara su rol como miembro de la Junta Nacional de Justicia, iba a volver al sector privado. Así que esta inhabilitación por 10 años, que todavía falta que que llegue al Pleno del Congreso, no le afectaría en demasía al señor Ávila. Bien, no sabemos exactamente cómo le podrían afectar a los otros miembros. Recordar que son 10 años de inhabilitación en el sector público, pero sí se pueden desarrollar en el sector privado sin ningún tipo de inconveniente. Ahora lo único que falta es que se pueda agendar en el Pleno del Congreso. Una vez que se agende, va a ocurrir prácticamente una suerte de copy-paste. Es decir, se van a presentar los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se van a presentar sus abogados, pueden ser los mismos, pueden ser otros. Eso ya va a depender de la defensa de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y básicamente también se van a presentar los congresistas para conocer exactamente qué es lo que opinan, pero esta vez ya los 130 y no solo los 30 que pertenecen en la comisión permanente. Este es un dato que probablemente no le he dicho. En la comisión permanente solo hay 30 congresistas, y en el Pleno del Congreso ahí están todos los congresistas. Ahí básicamente vamos a conocer cuáles son los intereses, o de qué lado jala, en un término vulgar, cada uno de los intereses de las diferentes bancadas o de los congresistas. Por ejemplo, el día de hoy, una congresista que ha defendido a la Junta Nacional de Justicia de forma directa o indirecta fue la congresista Susel Paredes. Bien, déjenme saber en los comentarios qué creen que va a ocurrir con los miembros de la Junta Nacional de Justicia, si van a ser inhabilitados o todavía pueden salvarse. Déjenmelo saber en los comentarios. Estaremos informando y ampliando más esta información. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.